gocemos de esa bendición, hermanos, aquí que tenemos esa oportunidad, ¿verdad? De poder chiquearnos ahora sí, ¿verdad? Digamos, hay gente que no tiene esa oportunidad, hermanos. Imagínense, estuvimos una vez predicando allá en Michoacán, hermanos, y estaba haciendo un calor. Imagínense, ya ni aire acondicionado y ni aguas frescas, ¿verdad? Así que el agua se pone, pues usted es de Michoacán, usted conoce, ¿verdad? Los que son de Michoacán, de tierra caliente, cuidado, hermanos, ¿verdad? Híjole, ahí sí suda uno. No se está sudando la gente por la predicación o por el calor, ¿verdad? Por el inmenso calor. Así que bueno, aquí tenemos esa bendición. Les comentaba yo a los hermanos que hay gente que me tocó predicar en una misión que el pastor estaba levantando, ¿verdad? Un sábado. Se hizo la invitación y había grava, hermanos, había literalmente grava, ¿verdad? Y la gente bien vestida y se arrodillaron ahí entre la grava. A mí hasta pena me daba de mirarlos a ellos, ¿verdad? La tremenda necesidad, haciendo un compromiso para con Dios, sin importar cómo estaba. Le comenté a un hermano que está gordito, le comenté, hermano, dijo, esto no es ningún sacrificio para nosotros. El sacrificio que Él hizo es más grande que lo que nosotros estamos haciendo. No es literalmente nada. Jesús fue desfigurado, Jesús fue, ¿verdad? Nos dice y lo encontramos en la palabra de Dios. Esa es la importancia de leer, ¿verdad? La palabra de Dios, de poner atención a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Y estamos ahorita en las doctrinas, cómo leer la palabra de Dios, cómo estudiar. Hoy en día, hermano, hoy vamos a aprender cómo estudiar la Biblia. ¿Cómo estudiar? No leer. Porque leer es fácil leer, pero la pregunta es estudiar la palabra de Dios. Un joven va a la escuela, ¿va a qué? A estudiar, ¿verdad? Va a estudiar. Entonces nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Leer la Biblia. Le hicieron una pregunta a un profesor de un seminario bíblico, los alumnos, y le dijeron al maestro, ¿cómo podemos estudiar? Él les dijo una pregunta bien simple, dijo, apunten 3 reglas para que puedan ustedes estudiar la Biblia. Y ellos sacaron su cuaderno. Cuando usted va a la escuela o cuando usted va al instituto o cuando usted va al colegio, usted saca su cuaderno o saca sus libros, saca su materia, y el maestro les dijo, escriban 3 respuestas para leer, para estudiar la Biblia. Él les dijo, número 1, lea la Biblia. Ellos anotaron. Segundo, lea la Biblia. Ya ellos volvieron a anotar y dijeron, la tercera va a ser diferente. Y les dijo el maestro, lea la Biblia. ¿Cómo estudiar la Biblia? Por medio de la lectura. ¿Por qué? Porque cuánto tiempo pasamos en este bendito libro es cuanto más vamos a conocer este bendito libro. Cuanto más nos adentramos a estudiar lo que dice la palabra de Dios. Dijimos nosotros cuál es el tema principal de la Biblia. Jesucristo. El tema principal de la Biblia es Jesucristo. Leer la Biblia, hermano, repetitivas veces le va a ayudar a usted
cuando usted lea la Biblia. Anote versículos, palabras que van a brillar. Anótelas. Agarre un buen diccionario donde usted pueda estudiar palabra por palabra y pídale, ¿verdad?, al Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a mirar, vaya abriendo su Biblia, leer con oración. Salmos capítulo 119, versículo 18. Para poder entender la palabra de Dios, dijimos que es necesario que el lector sea salvo, que el lector tenga a Jesús en su corazón, porque una persona común no entenderá el contenido de la palabra de Dios, porque la Biblia es espiritual. Note lo que dice el versículo 18 del capítulo 119. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para darle lectura, ¿verdad?, a la palabra del Señor en el versículo 18. Dice todos juntos, ahí ya lo tiene ahí. Bien, dice el versículo 18: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amado, te damos las gracias por la oportunidad, Señor, que tú has hecho y las maravillas que tú has hecho y las maravillas que tú harás entre nosotros. Glorifícate a través de tu bendita palabra, Señor, en las enseñanzas que, Señor, queremos, Señor, aprender de ti, conocer de ti, llenarnos de ti, mi Dios, para no ser, Señor, ser unos fieles, Señor, discípulos tuyos, ser unos fieles seguidores del gran Maestro. Queremos, Señor, poner tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, y que traiga un cambio a nuestras vidas, en el precioso y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Léala. El mejor método para leer, cómo estudiar la Biblia, es a través de la oración. Léala con oración. Comiéncela con oración. Antes de empezar a leer la palabra de Dios, dedique unos minutitos antes: Señor, ya que voy a leer tu palabra, abre mi entendimiento para reconocer, para aceptar lo que dice, para entender lo que dice tu bendita palabra. Métodos de leerla. Una recomendación para los que saben poco de la Biblia: que lean, empiecen. Yo siempre sugiero, hermano, que si usted quiere comenzar, si usted no se ha forjado o usted no ha comenzado a leer la Biblia o usted quiere aprender, comience en el Nuevo Testamento. Primeramente, ¿verdad? Comience con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Empiece. Yo siempre recomiendo, cuando alguien es salvo y lo primero que dice: quiero conocer la Biblia, quiero leer la Biblia, ¿de dónde comienzo? Muchos dicen Salmos, muchos dicen Proverbios. Yo le digo a la persona: comienza de la vida de Jesús, reconociendo la vida terrenal de Jesús. Lea el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lea el Nuevo Testamento desde principio a fin. Y ahí va a encontrar usted la vida de Jesús, el ministerio terrenal de Jesús, cuánto Dios le amó, que dio su Hijo, cómo fue Jesús sobre la tierra, cómo vivió Jesús, cómo fue profetizado, cómo fue cumplido, su historia, su genealogía, su vida, su ministerio, su misión. Y ahí usted va encontrando, es ahí donde va entendiendo lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Empieza desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Hechos, y sigue sucesivamente, ¿verdad? Leyendo libro por libro, y eso le va a ayudar a usted. Pero lea y vuelva a leer. ¿Cuántas veces tengo que leer la Biblia para poder entenderla? Hermano, las veces que sean necesarias.
Dice la palabra de Dios que su palabra no vuelve vacía. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, vamos a aprender algo. Uno de los errores que yo cometí, yo de recién cristiano, al momento de yo ser salvo, ¿verdad? Me hablaron de salvación, vine a la iglesia, me hablaron de salvación. Bueno, fui salvo, vine a la iglesia y levanté mi mano para ser salvo y nadie se enfocó a mí. Hasta el segundo día el pastor predicó un mensaje y dijo, quizás si tú te mueres esta semana vas a ir al infierno. Y eso dolió en mi corazón y yo dije, yo no quiero ir al infierno. Si alguien quiere ser salvo, levante la mano. Y yo levanté la mano, pero nadie me habló de salvación. Al siguiente domingo que vine a la iglesia, antes de que el pastor terminara, yo ya estaba con la mano levantada. Y yo necesito que alguien me hable de salvación. Y me hablaron de salvación en ese rato. Fui salvo, acepté a Cristo Jesús en mi corazón. El hermano Feliciano me habló, que era el asistente en ese entonces del pastor. Ya no está en el ministerio. Me habló de salvación y yo fui salvo. Y me dijo, después de ser salvo, ahora te quieres bautizar. Y yo ya me bauticé, dije, yo me bauticé cuando estaba pequeño. No, ya me explicó lo que es el bautismo. Y entiendes lo que significa el bautismo. Y ahora sí, como dijo, ¿y qué impide que yo me bautice? Y me dijo, pues vamos para que te bauticen. Y me llevaron en North Valley a bautizarme al bautisterio y estaba un americano. Y el americano me habló, me habló en americano y yo le hablé en mexicano. Y me dijeron, era el último que yo me estaba bautizando. Ya no había nadie en el auditorio, era como pero estaba el auditorio. Ya no había nadie en el auditorio. Y me dijo, no, aquí se quiere bautizar. Y me dijo, no, pues traes ropa. Y yo dije, pues nomás la única. Dijo, pues quítatela. Y pues no, espérate, me dice. Ya me dieron una bata y me la puse. Y no sé qué me preguntó. Pues yo nomás decía que yes. Usted sabe como cuando nosotros recién estamos aprendiendo inglés, ¿verdad? A todo le decimos yes. Yes. Y no sé qué más me decía yes. Y me sentó y yo yes, ¿verdad? Y me bautizó. Ya cuando salí yo el hermano ya me había abandonado, el que me había llevado a la iglesia también, y me quedé yo allí. Yo dije, órale, no hubo nadie que me diera un aplauso. Ya los latinos, los hispanos se habían ido, los americanos se habían ido, los de Filipinos también, el departamento de Filipinos se habían ido, ya se habían ido todos. Yo me acordé que decía, a la siguiente tarde tenemos otro servicio. Lo único que estaba ahí abierto era una librería. Una hermana mayor. Y se había una sección solamente de libros de español. Yo me recuerdo, y todavía tengo mi Biblia que recién compré. Una Biblia, ¿verdad? Thompson. Y ya miré que decía ahí $70, algo así. Y yo fui y la agarré. Y yo le entendí que me decía que otras más abajo me decía, ¿verdad? Porque igual yo le hablaba en español y llamaba. No, yo decía que si había, eso quería, hermanos, enseñas, usted no sabe sign language, ¿verdad? Decía que yo entre más dinero, más cara, mejor, le decía yo. Pero ella me decía que entre dinero más bajo, que si, yo le entendía que si había otra Biblia más baja. Eso fue lo que yo le entendía, ¿verdad? Y no. Yo le decía, yo me la llevo. Y saqué el dinero y la pagué. No había nadie en el auditorio. Yo me senté. Nadie me dijo dónde comenzar a leer. Pero yo abrí mi Biblia. Y se miraba tan hermosa. Yo me recuerdo que empecé a leer la historia de Jesús. Sentado, ya todos se habían ido, me quedé y me empecé a leer la Biblia. A leer. Y me dio un deseo por seguir leyendo y leyendo más.
Cuando llegó el servicio de la tarde, a las 6 de la tarde, yo estaba sentado, todavía leyendo. Yo deseaba leer. Yo deseaba de conocer de la vida de Jesús. Cuando llegué a la casa, bueno, llegó el servicio, yo ya tenía mi Biblia. Yo no sabía, porque mi Biblia no tenía el índice, ¿verdad? Dice mi esposa, la uñita esa donde encuentra los versículos. Y a mí me costaba. Yo me sentaba junto a los hermanos y yo quería aprender para hojear la Biblia. Y el pastor decía salmos. Yo miraba que los hermanos se iban para acá y yo también le daba con mi Biblia para acá. A ver dónde encontraba salmos. Y yo miraba más o menos el montón de hojas que había y yo decía, no es hasta allá, es hasta más o menos como en el medio. Y empezaba yo a buscarla. Y ya nos fuimos a la casa, me fui a la casa y empecé a leerla, a conocer más de la vida de Jesús. Hasta llegando a donde decía el versículo que el hermano me había compartido. Y dije, este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es el primer versículo que yo me memoricé. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo lo marqué. Siguiente sábado, me dijeron, pues el siguiente sábado va a haber ganancia de almas. Yo dije, y no sé qué será eso. Y yo vine a la ganancia de almas. Yo vine a la ganancia de almas y me llevaron a ganar almas y yo no sabía ganar almas. Y yo dije, ¿qué voy a dar? Pero esa semana me recuerdo que yo había memorizado ese versículo. Y tocando puertas con el pastor Jaime Díaz, salió un muchacho y me habló. Y bueno, le dijo el pastor, ¿no te gustaría conocer, si mueres este día, a dónde vas? No sé, ¿no te gustaría conocer a dónde vas? Dijo, sí. Dijo el hermano, quiere hablarte unas palabras. Y me dejó y se fue a la siguiente puerta. Y yo, ¿qué le voy a decir? Pero me acuerdo que me habían dado tratados. Y ahí estoy yo con los tratados. Y le digo, agarra uno. Y empezamos a leer los dos. Y me dice, ¿y no te gustaría conocer si mueres a dónde vas? Sí. ¿Y no te gustaría hacer una oración? Sí. Pero yo no sabía orar. Pero me acordé que el hermano había usado uno de estos y tenía una oración. Y le dije, cierra tus ojos, pero ciérralos bien y repite conmigo. Y le di el plan de salvación. Yo espero a ese muchacho un día mirarlo en el cielo. La necesidad de buscar de Dios. El siguiente domingo dijeron, vamos a ir a orar a la montaña. Y yo dije, pues yo quiero ir. A las 5 de la mañana pasamos por ti. Y yo ya estaba listo. Y me llevaron a la montaña a orar. Los hermanos. Y yo lleguemos allí y que cuál es su necesidad. Yo dije, pues yo quiero conocer de Dios. Más. Y pues ya anotamos ahí. Y pues vámonos todos a orar. Y yo me retiré, yo miré para dónde se iba cada uno. Y yo también me fui allí. Y yo empecé, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la obra por nosotros. Yo recuerdo que yo iba a ser 1 año y medio para ser padre. Pues yo me lo sabía muy bien. Y de repente se para el pastor Jaime Díaz y me dice, sento la mano en su espalda y me dice, espéreme, ¿sabe usted orar? Yo me recuerdo que me le quedé mirando los ojos y dije, no, véngase conmigo, yo lo voy a enseñar a orar. Y allí fui mis primeros pasos
de conocer de Dios. Yo quiero conocer más. Y lo único que Él me dijo es: lea, y lea, y lea. Yo me leía 10 capítulos y luego 20 capítulos, hermano. En meses yo había leído toda la Biblia. En meses había conocido la historia de todas las historias casi de la Biblia. Y qué bonito, ya terminé de leerla. Yo bien emocionado. Ya leí toda la Biblia, no sé, en 3 meses, 4 meses. Yo la había leído 20 capítulos diarios. Yo deseaba, anhelaba. Yo dije, voy a volver a comenzar. Y ahí surgió marcar mi Biblia cuando comenzaba y cuando la terminaba. Un día miró mi esposa mis Biblias y dice: ¿y eso qué significa? Cuando comencé y cuando terminé. Wow, hermano, ¿cuántas veces la hemos leído la palabra de Dios? Empecé yo a leerla desde Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y me fui brincando capítulos. Porque yo dije, eso ya lo sé. Y leía otro y decía, eso ya lo sé. Y yo quería aprender algo nuevo. Y yo me brincaba capítulos. Y yo decía, yo quiero conocer algo diferente, Señor. Es a veces así venimos a leer la Biblia, para aprender algo diferente. Yo le comenté a unos hermanos, al hermano que me habló de salvación. Y me dijo, no, pídele a Dios entendimiento. Pero yo ya la leí una vez y yo siento que ya la entiendo completo. Y me dijo, nunca terminaremos de aprender de la palabra de Dios. Y dejé donde estaba y volví a comenzar con la necesidad de dame algo diferente, Señor. Y empecé a leer. Y empecé a estudiar. Y empecé a marcar. Y como mi Biblia tenía a un lado versículos que conectaban con otros, pues yo ya los empezaba a leer. Yo empezaba a leerlos y terminaba, comenzaba en un capítulo, en un versículo, y ya terminaba en otros capítulos, en otros versículos, porque seguía yo, wow, qué hermoso. Esa es la necesidad, hermano, de buscar de Dios, de conocer de Dios. ¿Cómo leerla? Con oración. ¿Cómo leerla con oración? Si usted necesita, hermano, quiere conocer de la palabra de Dios, léala con oración. El método para leer la Biblia es la oración. El método para estudiar la Biblia es meditación. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Note lo que dice en ese mismo libro. Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 3. Note lo que dice el versículo de Salmo capítulo 1 del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo ¿qué? En consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Note la siguiente frase: y en su ley, dice, medita. De día y de noche. Ahora, ¿qué es la palabra meditar? ¿Cómo entendemos la palabra meditar? Si aprendimos que para leer la Biblia tengo que orar. Ahora, la palabra misma me dice que yo debo de ¿qué? Meditar. ¿Qué es meditar? ¿Qué es lo que usted entiende con la palabra medita? Exactamente. Ya la leíste. Ahora meditándola, surgirá que la vas a poner ¿en dónde? En tu mente. Ahora tú estás pensando y recordando las historias
y aquí y allá, y la guardas ¿en dónde? En tu mente. ¿Cómo? Meditándola. Dios nos habla, hermano, la misma palabra nos dice cómo nosotros debemos de meditarla. Cuando nos acostamos, ¿meditamos en qué? Es lo mismo que pasa, hermano, usted se acuesta y mañana y está usted calculando lo que va a hacer el día de mañana. Está meditando en lo que va a hacer mañana. Está planificando su día. Mi esposa me dice, vas a durar menos porque estás pensando en el día de mañana. Ya, ¿qué hora me voy a levantar? Lo que voy a hacer, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. A tales horas vamos a tales horas. Ya estoy programando mi calendario. Eso es meditar la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos, ahora meditamos en lo que dice. Es lo mismo que pasa, hermanos. Mire, ¿cuántos de los que estamos aquí a veces manejamos y no nos damos cuenta cómo llegamos? ¿Por qué íbamos distraídos? No. ¿Por qué íbamos qué? Meditando en algo. Y llegamos a un lugar sin darnos cuenta que hicimos stop, pusimos señalero, nos fuimos derecho, hubo un carro enfrente. Y dices, wow, ¿qué pasó? Llegaste desde un punto hasta el otro y no supiste cómo porque estuviste ¿qué? Meditando. Entonces, eso es lo mismo que nosotros debemos de hacer. Meditamos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, y en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Un versículo leemos y meditamos. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? ¿De quién habla? ¿Qué es lo que nos quiere decir este versículo? Escudriñamos, buscamos, pensamos qué es lo que Dios quiere. Como mora el Espíritu Santo dentro de nosotros, el mismo Espíritu Santo nos va a dar el entendimiento. Y como yo ya oré, ahora el Espíritu Santo me va a abrir mi mente para que yo pueda entender lo que quiere decir la palabra de Dios. Y es allí donde, es donde allí nosotros venimos y aprendemos y meditamos en la bendita palabra de Dios. Note lo que dice Salmo 119, versículo 5. ¿Cómo estudiar la Biblia? Leyéndola, meditándola. Note lo que dice Salmo 119, ahora el versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Esto quiere decir que va a pensar y a tratar de entender lo que significa. Ahí buscamos qué es lo que quiere decir. Cuando Felipe le habla al eunuco de Etiopía, al morenito, él dice que regresaba de Jerusalén y ya regresaba sentado sobre sus tesoros. Compró un pedazo, compró el libro de Isaías, y ahí va él leyendo el libro de Isaías. Como oveja fue llevado al matadero. Y allí va él sin entender lo que él leía. El Espíritu Santo, como conoce que él deseaba aprender del personaje que él estaba leyendo, el Espíritu Santo le dijo a Felipe: ve a tal lugar, te vas a encontrar con un hombre que está leyendo pero no entiende. Y él llega y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? El eunuco dijo: no, y le rogó que subiera a su carro. Y le preguntó: ¿de quién habla el profeta? ¿De él o de algún otro? No entiendo lo que leo. Y le empezó a hablar desde allí, y les puso las escrituras y fue salvo.
fue salvo al momento de ser salvo. Dice que van por allí y yo me puedo imaginar la pregunta de este etíope: ¿y qué más sigue después de que fui salvo? Esa debe ser nuestra pregunta. ¿Qué más sigue? ¿Qué debo hacer? No, pues, ¿qué más sigue? No, pues Jesús dijo que hay que bautizarnos. Y mira un montón de agua allí y dice: ¿y qué impide? Allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le empieza a decir del bautismo. Y dice que descienden y lo bautiza. El Espíritu Santo arrebata a Felipe, pero dice que el etíope siguió gozoso su camino. ¿Qué es lo que trae gozo al corazón? La lectura de la palabra de Dios. Desde ahí, hermano, garantizado que ese hombre comenzó a leer. Entonces, cuando él leyó: como oveja fue llevado al matadero, él pudo entender que no se trataba de Isaías, sino de aquel que había confiado él. Y dijo: wow, todo eso hizo Jesús por mí. Y eso es lo que trae gozo y alegría en nuestro corazón. Cuando leemos la palabra de Dios y encontramos que nuestros pecados fueron perdonados, que Jesús dijo: nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús y nos resucitó, y esto éramos, y ahora ya, antes éramos unos blasfemos, antes éramos esto, éramos aquello, pero ahora en Cristo somos nuevas criaturas, y eso trae ¿qué? Gozo al corazón. ¿Por qué? Por la lectura de la palabra de Dios, por meditar en la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Note lo que dice el mismo versículo, el mismo libro y el mismo capítulo. Ahora el versículo 11. Vamos a leer el versículo 10 para poder entenderlo. Dice el versículo 10: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y luego dice el versículo 11: en mi corazón he guardado tus ¿qué? Dichos, para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. Todos podemos. ¿Cómo debemos de leerla? El método para leer la Biblia, el método para estudiar la Biblia es oración, meditación y memorización. Todos podemos memorizar unos 3 versículos mínimo por semana. La mente tiene, el cerebro tiene, ¿verdad?, la capacidad de almacenar, de memorizar, pero ¿qué es lo que estamos memorizando? ¿Qué es lo que estamos poniendo en el corazón? Debemos nosotros de memorizar, mínimo, hermano, debemos de memorizar. Mire, como iglesia, mínimo memorizamos un versículo por semana. Hay algunos que se esfuerzan, pero hay otros que ni lo intentan. Pero realmente, hermano, todos podemos memorizar un versículo por semana. Ejercitar la mente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como memorizar los versículos? Estamos guardando su palabra. Es importante, es esencial. Eso nos indica que cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, cuando nosotros, ¿verdad?, nos esforzamos, Dios añadirá más conocimiento a nosotros, más capacidad. Ay, es imposible. Note cuántos libros tiene el Salmo 119.
¿Cuántos capítulos, perdón, cuántos versículos tiene? 176. Pregunta, ¿cree usted que hay personas que pueden memorizar Salmo 119? El muchacho gordito que tocó ayer el piano, él y su hermano pasaron enfrente y nosotros abrimos Salmo 119 y ellos lo dieron de memoria. Todo. Y no se equivocaron. Ahí estábamos nosotros como jueces, como incrédulos. No. Sí. Van 10, van 20, van 30, van 40, van 50, van 100 versículos. Van 110, 120, 130, 140, 150. Y decían, no decían decían el versículo. Salmo 119, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Él y su hermano. Entonces sí podemos. Eso nos indica a nosotros que mínimo quizás no podemos memorizarlo todo. Pero ¿por qué no podemos memorizar? Ayer el pastor Quiñones siempre nos decía, y es lo que estamos aprendiendo en las clases, cuando queremos nosotros aprender de los reyes, ¿a dónde vamos? ¿A dónde? ¿A qué libros vamos? No vamos a ir a Hechos, pero ya sabemos dónde voy yo para aprender de un rey. De un juez, ya sé cuándo voy a aprender de un juez. Cuando quiero aprender de los apóstoles, cuando quiero aprender de esto, cuando quiero aprender de esto, ya sé a dónde voy. Y eso nos indica a nosotros que nosotros quizás no memoricemos, pero identificar en dónde queda cada porción que queremos aprender. Ya sabemos nosotros, eso nos indica a nosotros localizar dónde queda. Pero al mínimo ya sabemos nosotros dónde queda lo que queremos aprender. Todos podemos memorizar mínimo unos 3 versículos por semana. Cada uno de nosotros. Note lo que dice el último versículo que vamos a leer, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Note lo que dice el versículo 23. Siendo renacidos. Al mínimo ya sabemos lo que quiere decir la palabra renacidos. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y luego nos dice, ¿por la qué? La palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es el único libro, no es el Don Quijote de la Mancha, el más vendido, el más leído, el más codiciado, el más antiguo. No, es la Biblia, la palabra de Dios. Es el único libro más vendido en todo el mundo, por algunos más anhelado, por otros más odiado.
odiado por el diablo, porque el diablo siempre quiso destruir la Biblia, pero nunca pudo. ¿Por qué será que el diablo nunca puede destruir la Biblia? Y se han levantado emperadores para destruir libros y han hecho montones de Biblias y las han quemado. ¿Por qué será? Porque la Biblia no contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y esa es viva y eficaz. Y el diablo jamás ni ningún hombre la va a exterminar. Siempre ha subsistido y siempre estará por toda una eternidad. Nosotros nos vamos a ir al cielo. Si el rapto viene, hermano, nos vamos al cielo. Si el rapto viene, nos vamos al cielo. Pero este libro se quedará con ellos. Y en este libro ellos van a entender lo que viene. Dios no se va a llevar su palabra. Dios va a dejar en la tierra su palabra para que los hombres entiendan lo que ellos despreciaron. Estamos en el tiempo de la gracia y la gracia un día culminará. ¿Cómo lo encontramos? En la palabra de Dios. ¿Cómo estudiar la Biblia? Dijimos, leerla con oración, meditarla y memorizarla. Esa es nuestra responsabilidad, hermano. Dios te salva y Dios te da su palabra para que tú la leas. Eso nos indica a nosotros que nuestra única responsabilidad es leer lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando yo leo la Biblia? Lo que pasa cuando yo leo la Biblia es que Él me habla a mí. ¿Qué pasa cuando yo oro? Yo hablo con Él. Y eso se llama, tengo una relación con mi Dios. Porque yo la leo, yo lo escucho y Él me escucha. Pero ¿qué pasa cuando nomás leemos y leemos y leemos? ¿Qué pasa cuando nosotros oramos y oramos? Queremos que Él me escuche, pero yo no quiero escucharlo a Él. Y no funciona así, hermano. Para tener una buena relación hay que escuchar lo que Él dice. ¿Se ha puesto a pensar que nos da 2 oídos y una boca para hablar? Porque Él quiere comunicarnos a nosotros y Él quiere que hablemos menos. Él conoce lo que yo necesito. Él sabe. Es más, antes de que usted ore a Dios, Él ya sabe su necesidad. Él conoce su necesidad. Pero Él espera que usted ore a Él. Y Él espera que nosotros lo escuchemos a Él. Pero eso es lo que pasa, hermano. No, es que la Biblia ustedes y que la Biblia, sí. Nadie que se oponga a la Biblia prevalecerá, hermanos. Nadie. Lo último que yo le digo, hermano, esto. Mi hermano estaba con nosotros, empezó a venir a la iglesia. Y yo le regalé la Biblia, él fue salvo y él llegó un tiempo donde él entró una rebeldía en su corazón. Y me dijo, es que esa Biblia que te ha vuelto y que maldice esa Biblia. Y fueron sus últimas palabras. Le dije yo, lo único que yo le dije a él, ten cuidado de lo que tú dices. Mire, hermano, no pasaron 2 días cuando él cayó a la cárcel. No pasaban 2 días cuando él ya había sido deportado. No pasaban 2 días cuando él ya estaba allá, deportado sin nada. Le dije, ten cuidado, lo que tú dices
No me lo estás diciendo a mí, se lo estás diciendo a Él. Y ahora llora y lamenta por no estar acá, porque tiene una hija y tiene un nieto. Cuando vengas, tráeme la Biblia. Nadie, hermano. Nosotros podemos pasar por alto la ofensa, pero Dios jamás. Le dije, ten cuidado, hermano, porque tú desprecias a Dios. No es a mí, es a Dios el que tú desprecias. Nadie, hermano, que se levanta contra Dios prevalecerá. Vamos a orar. Mi Dios, te damos las gracias por tu bendita palabra, Señor. Pedimos, Padre, que te sigas glorificando, Señor, en nuestras vidas y abras nuestro entendimiento y que podamos leerla, Señor, con oración y que podamos, Señor, meditarla, Padre, que podamos guardarla en nuestro corazón, que podamos hacer como tú nos mandas, mi Dios, guardándola en nuestro corazón. Tu palabra dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará cada uno de nosotros nuestro camino? Sino con tu bendita palabra, Señor. Glorifícate, mi Dios, sé tú entre nosotros, en el precioso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.